Bueno, pues ustedes saben que hoy, primero en el nombre de Cristo Jesús, vamos a ver Efesios capítulo número 5, pero quisiera súper rapidísimo nada más leerles de Efesios 4, un poquito nada más de los versículos del 17 al 32, nomás lo voy a leer así súper rápido, porque parte de lo que dice Efesios 4, que lo dio excelentemente bien la hermana Josefina, vienen varias cosas de Efesios 4 que vamos a ver también en Efesios 5. Entonces, así rapidito, les voy a leer, porque va a ser leído nada más, Efesios 4, del versículo 17 al 32, hasta finalizar, y luego ya entramos a Efesios 5. So dice Efesios 4, 17, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Versículo 17 dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El versículo 18 dice, es Efesios 4, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, o sea, maldecir, ¿verdad? Y toda malicia. 32. Antes sed benignos unos con otros, ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito termina el capítulo de Efesios 4, ¿verdad? Donde dice, antes ser benignos, o sea, ser buenos unos con otros, ser misericordiosos, ¿verdad? Unas con las otras, perdonándonos también unas a las otras, como Dios nos perdonó, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Eso es algo hermoso y precioso que cómo termina Efesios 4. Ahora sí vamos a entrar a Efesios 5, porque precisamente este capítulo de Efesios 5 es un hermoso capítulo que el título dice que debemos de andar como hijos de luz, ¿verdad? Y el versículo 1 precisamente comienza y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Aquí nos dice, ¿verdad?, que debemos de ser imitadores de Dios, debemos de imitar al Señor, y aparte nos dice que somos hijos amados, no solamente cualquier tipo de hijos, sino somos hijos amados de Dios, ¿verdad? Y esto es que si somos los hijos de Dios, tiene sentido que nuestro deber sea imitar a nuestro Padre Celestial. Si rehusamos andar en los caminos de nuestro Padre Celestial, hay razón bíblica para preguntarnos a quién estamos sirviendo y teniendo por Padre. Esto también lo podemos ver en Primera de Juan 3:10. Los creyentes deben seguir el ejemplo de Dios en su conducta. Él nos amó mientras éramos aún sus enemigos, o sea que mientras éramos pecadores, ¿verdad? Aún así, con todo y eso, Dios nos amó, ¿verdad? Como imitadores de Él, los creyentes deben practicar este amor sacrificado. Y ustedes saben que esto precisamente está en el versículo de Juan 3:16.
¿verdad? Que todo el mundo lo sabemos, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Exactamente, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces es hermoso lo que nos dice aquí el versículo, el versículo 1, ¿verdad? Que dice, andad, dice, perdón, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en forma de ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad? Y esto es algo bien bonito. Por eso dice que el autor nos dice aquí que antes nosotros, que aún así, aunque éramos pecadores, Dios nos amó, ¿verdad? Mientras éramos sus enemigos o mientras éramos pecadores, aún así Dios nos amó. ¿Y qué fue lo que hizo Dios por nosotros? Envió a nuestro Señor Jesucristo para que viniera a la cruz del Calvario, para que nos redimiera, y Él murió en esa cruz cruel por nosotros, ¿verdad? Y el precio de Él sabemos que fue de muerte y fue de sangre también. Además, como imitadores de Dios, los creyentes debemos practicar precisamente este amor sacrificado, que es lo que estamos hablando. Ahora, en el versículo número 3 dice que, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si ustedes se acuerdan, hermanas, en el templo pagano dedicado a la diosa romana a Diana. ¿Se acuerdan que vimos cuando vimos Hechos 19, 23 al 31? Que eso fue en la ciudad de Éfeso. Esto se parecía dice, Éfeso se parecía a nuestra sociedad actual en cuanto a que imperaban allí el desenfreno sexual y la autosatisfacción. Pablo advierte a los creyentes en Éfeso sobre la existencia precisamente de estos peligros. Ahora, en el versículo 3 dice, pero, porque lo leí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ¿verdad? Porque aquí la palabra de Dios nos dice que somos santos en el Señor, y eso también lo encontramos en Primera de Pedro 1:16, que Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Así que debemos de seguir eso también, como dice aquí en la palabra. Ahora, el versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ok, aquí nos dice, ¿verdad? Que la vida cristiana no debe de ser degradada por palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Estas actitudes no honran a Dios ni constituyen acciones de gracias por su redención. Ahora, ¿qué es truanería? Y yo lo busqué en Google. Y truanerías dice que es algo deshonesto, es algo libertino, es avaro, es indecoroso, es obsceno, es inmoral. Dice que un truán en la Biblia es un individuo que carece de ética. O sea, que no es honesto, no es íntegro, su palabra no vale nada y su moral es cuestionable. En pocas palabras, es un sinvergüenza. Así es como dice, así es como decía cuando lo busqué en el. María, ¿puedo comentar algo? Sí, claro, por favor. Por favor. Aquí en la mía dice que es un humor sexual impuro e inapropiado. Sí. Es cuando haces Amén. Chistes sobre cosas sexuales y ¿Sobre doble sentido? Sí, sí, eso es lo que dice aquí la mía. Sí, humor sexual impuro e inapropiado, cuando hacen chistes sobre sexo y cosas así. Sí, exacto. Yo también lo escuché también que era cuando alguna persona habla en doble sentido o hace un chiste y lo dice en doble sentido también. Exacto. Y sí, amén, amén. ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿Hermanas? No, hermanita, está bien explicado, ¿Está bien? hermana. Ok, sí, muy hermanita. bien. Entonces, continuamos adelante. Perdón, el 5 dice, el versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí nos dice, ¿verdad?, que, como decía Elisa, que todos los dones de Dios, incluso la sexualidad dentro del matrimonio, deben ser motivo de acción de gracias y no de truanería, ¿verdad? Lo que acabamos de comentar hace un momento. Y el versículo 6, el versículo 6 nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora yo me puse aquí a pensar, bueno, ¿y quiénes son los hijos de desobediencia? Precisamente son lo que dice el versículo 5, todos aquellos que sea fornicario, o inmundo, o avaro, o idólatra, ¿verdad? Ninguno de ellos va a tener herencia en el reino de Cristo o de Dios. O sea, qué triste, ¿verdad? ¿Quería decir algo, pastora? No, está bien. Sigue adelante. Ok, entonces dice, y Hermanita. Sí, dígame, hermana, dígame. ¿Podría adelante. decir algo? Claro, por favor, por Sí, supuesto. aquí donde dice, ¿verdad?, de que no entrará al cielo, ¿verdad?, toda la persona Sí. que sea fornicario, inmundo, avaro o idólatra. Sí. Entonces, Sí. aquí en idólatra quería comentar que a veces creemos que los idólatras son nada más los que adoran santos o que tienen imágenes o eso, pero los idólatras también abarca a las personas que tienen, por ejemplo, al esposo, que lo tienen como, pues lo idolatran tanto al esposo o Sí, algún claro. hijo o muchos que tienen de idolatría su dinero, ¿verdad? Sí, claro. O sea, la idolatría abarca muchas cosas, ¿verdad? Sí, hermana, mal. así es. No, está bien. Definitivamente, porque nosotros debemos adorar a Dios, no a ninguna imagen o todo lo que usted acaba de mencionar. Ya puede ser que pongamos en primer lugar al esposo antes de Dios, a nuestro carro, nuestra televisión, nuestra casa, que no queramos, ándale, nuestros hijos, exactamente, así como usted dijo, hermana, y definitivamente todo eso es idolatría. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo? Muchas gracias, hermana Josefina. ¿Alguien más quiere decir algo acerca de eso? ¿Adelante? Ok. Entonces, aquí definitivamente, aquí tengo yo en el autor, dice que la vida cristiana no debe ser degradada por palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías. Esas actitudes no honran a Dios ni constituyen acciones de gracias por su redención. Ahora, esta moral moderna en muchos círculos religiosos es contraria a la palabra de Dios. Y lo que comentamos, ¿verdad? Que ningún inmuno o avaro o fornicario o idólatra va a tener herencia en el reino del Señor. Ahora, en el 6, donde dice, nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, y ya, ¿verdad?, comentamos eso. Y entonces aquí también nos dice que estos hijos de desobediencia o la ira de Dios apunta hacia aquellos que practican los vicios que se mencionan en el versículo 5, que fue a los que ya mencionamos, ¿verdad? Fornicario, inmundo, idólatra, avaro. Y también nos dice, aquí donde dice que nadie nos engañe con palabras vanas, o sea, que no nos dejemos convencer por esta clase de personas que acabamos de mencionar, porque ellas nos pueden engañar, y por estas cosas dice que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo sabía que algunos maestros les dirían a los efesios que no necesitaban temer la ira de Dios contra su inmoralidad. Por eso Pablo les amonesta y les dice a ellos que nadie los engañe, que tengan cuidado con eso, que parece que a uno lo pueden engañar de modo que crea que algunas personas inmorales o impuras van a tener herencia en el reino de Cristo, y eso no es verdad. Eso es una gran mentira. Ahora, en el número 7, donde dice, versículo 7 dice, pues es una confirmación, porque dice, no seáis, pues, partícipes con ellos, ¿verdad? ¿Con quién? Con los hijos de desobediencia. Ahora, el versículo 8 dice,
porque si de repente quieren dar alguna opinión, hermanas, con todo en el amor de Cristo, por favor, interrúmpame, ¿ok? Ahora, Sí. versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, por lo tanto, andad como hijos de luz. Cuando yo vi este versículo, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, yo me imagino que quiere decir cuando nosotros no conocíamos al Señor, cuando nosotros no sabíamos, ¿verdad? La verdad de Dios, quién es el Señor, quién es Dios, ¿verdad? Andábamos en tinieblas, ¿verdad? Ahora, cuando vinimos al conocimiento del Señor y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, a nuestro Jesucristo, y empezamos a aprender, ¿verdad? Día con día, quién era Cristo Jesús y qué significaba en nuestras vidas. Entonces, ahora sí, dice, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz, ¿verdad? Es lo que nos dice. Ahora dice, el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, ¿verdad? Y esto es algo bien, bien hermoso, porque también dice que la situación de los creyentes cambió de tinieblas, o sea, cambió de pecado, cambió a la luz de Dios, a la luz de Cristo. El andar de los creyentes debe cambiar para corresponder a su posición en Cristo Jesús. Esto lo encontramos en Romanos 12:2. Y si quisiera leérselos, hermanas, porque es importante. Aquí lo tengo, déjenme ver. Romanos 12:2. Permítanme, perdón. Aquí está. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y perfecta, ¿verdad? Qué bonito dice, ¿verdad? Qué hermoso dice allí. Ahora, comprobar, sí, definitivamente lo que es agradable al Señor convierte el deber y la vida cristiana en una delicia, ¿verdad? Y hace que nosotros podamos sirvamos al Señor pues con más gozo, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, el versículo 11 nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahora, esto quiere decir que aquellos que le profesan fidelidad a Cristo, o sea, nosotros, no pueden ser indiferentes ni permanecer callados respecto a las obras infructuosas de las tinieblas y a la inmoralidad. Siempre deben estar preparados o debemos estar preparados para poner al descubierto la maldad en todas sus formas, censurarla y pronunciarnos contra ella. Clamar con sinceridad contra la injusticia es odiar el pecado, y eso está en Hebreos 1:9. Estar de parte de Dios contra el mal, eso en Salmos 94:16, y permanecer fiel a Cristo, quien también puso al descubierto las obras de maldad, y eso está en Juan 7:7, del versículo también Juan 15:18-20 y Lucas 22:28. Ahora, aquí también nos dice, ¿verdad?, que el versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿verdad? Aquí el autor me dice que no participéis, quiere decir, no participéis con los malos en sus actividades de maldad ni en su perversidad. Nosotros reprendemos las obras de maldad al alejarnos de ellas, perdón, y hacer saber a los demás lo que Dios piensa de ellas. O sea que no las acepta, definitivamente no. Versículo 13, perdón, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí el autor me dice que los creyentes fieles, perdón, no se limitan a abstenerse del mal, sino que van a denunciar o vamos a denunciar los hechos de la oscuridad por ser improductivos, vergonzosos y vanos, ¿verdad? Y aquí donde dice que
que no participéis en ellos, dice, con los malos en sus actividades de maldad, ni en su perversidad, ni en la perversidad de ellos. Nosotros debemos reprender las obras de maldad al alejarnos de ellas y hacer saber a los demás lo que Dios piensa de ellas. Ahora, en secreto quiere decir, dice este versículo, en efecto, prohíbe a los cristianos dejarse seducir por las prácticas modernas, de investigar los espeluznantes pormenores del ocultismo y otras perversidades por el estilo, como por ejemplo brujería, astrología y todo eso. Son cosas que se hacen en secreto, la brujería y el ocultismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos mismos no quieren que eso salga a la luz, no quieren que la demás gente se dé cuenta de cómo ellos están actuando, aunque están en tinieblas y ellos saben que no deben de hacerlo y que eso es algo horroroso a los ojos del Señor. Ahora, aquí el autor me dice, donde dice, despiértate tú que duermes, dice que este podría corresponder a un fragmento de un himno cristiano del primer siglo o una idea original de Pablo, inspirada en Isaías 26:19, en donde se presenta una promesa de salvación futura de parte de Dios. Ok, ¿alguna duda hasta aquí, hermanas, o alguien quiere comentar algo? Sí, yo una experiencia. Sí. En mi trabajo. Sí. Claro que sí. Ajá. Yo trabajo que uno de los ejecutivos estaba enviándole las ventas de la compañía a la competencia, a alguien, un amigo de él que trabajaba para la competencia. Wow. Yo no sabía, o sea, en una ocasión él me pidió que si le hacía un favor de enviarle unos documentos a un amigo de él y me dijo, mándale esto por fax. Y yo pues, aunque no él, o sea, yo no reportaba a él ni nada, pero por hacerle el favor, pues yo envié esos documentos sin saber lo que está, porque ni los miré, sin saber lo que estaba haciendo. Pero ya la segunda vez que vi que él mismo los estaba enviando, me llamó la atención y miré bien qué era lo que él estaba enviando y me di cuenta que estaba enviando información confidencial. Sí. Y yo hablé con él y le dije, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? Tú le estás enviando esa información a esa persona que es la competencia. Y él me dijo, no, es que es un amigo mío para ayudarlo. Y esta persona supuestamente era cristiana, según él era cristiano, pero su vida demostraba lo contrario. La cuestión es que, perdón, yo estuve orando sobre eso porque yo me sentía bien incómoda porque él lo hacía todos los meses. O sea, cada vez que el amigo lo llamaba que le enviara, él salía corriendo a enviarle. Y en una, el Espíritu Santo me habló y me dijo que que sin yo querer, yo estaba siendo partícipe de eso. Wow. Porque yo sabía lo que le estaba haciendo y sin embargo yo no había hecho nada. Y eso a mí me trajo una convicción tan y tan grande. Yo, Dios mío, pero o sea, yo no soy la que lo estoy haciendo, pero yo sabía que él lo estaba haciendo y yo sabía que eso estaba mal. Así que el Espíritu Santo estuvo bregando conmigo hasta que yo me atreví. El presidente de la compañía, yo lo conocía de mucho antes de él ser presidente y teníamos amistad. Y entonces yo fui donde él y le dije lo que estaba pasando. Sí. Entonces yo le dije, él me dijo, pero ¿desde cuándo esto está sucediendo? Yo le dije, bueno, que yo sepa, hace varios meses. Y él me dijo, ¿y tú lo sabías? Y yo le dije, bueno, yo no estaba segura al principio. Me dice, y me dijo, bueno, de todas maneras te agradezco que me lo hayas dicho. Pues cuando esta persona estaba afuera, y me dijo, cuando él llegue, dile que yo lo quiero ver. Cuando él llegó a la oficina de él estaba al lado de la mía. Yo le dije, mira, el señor Arenas te quiere ver. Cuando él fue para allá, yo no sabía que lo iban a despedir. Cuando vino para donde mí, me dice, Mirti, me acaban de despedir.
yo me quedé, yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, me dijo, no me dijo el por qué, pero ya yo sabía. Pero Claro. yo no sabía, yo no esperaba que lo fueran a despedir, o sea. Pero que eso me enseñó a mí que muchas veces nosotros vemos o sabemos de cosas que están en contra de la palabra de Dios y no las callamos. Porque yo lo había callado por un tiempo, no me atrevía por temor, porque él era pues amigo mío, pero muchas veces nosotros sin darnos cuenta somos cómplices. Y eso fue lo que el Espíritu Santo me dejó ver a mí, que yo estaba siendo cómplice de eso que él estaba haciendo. O sea, que según él estaba pecando, yo también, porque yo lo estaba encubriendo. Así que, sí, digo esto porque me pasó a mí, una experiencia que yo tuve. Y de verdad que tenemos que tener mucho cuidado. Sí, es cierto, pastora, es verdad. A veces uno sin querer, ¿verdad?, es cómplice de algo o de alguien, sin querer, precisamente por la misma razón que lo estimamos, pero ya cuando el Espíritu Santo te está diciendo y te sigue diciendo y te sigue redarguyendo, entonces si uno pone atención y dice, ups, ¿qué estoy haciendo? Señor, ¿qué estoy haciendo? Así es, amén. ¿Alguien más que tenga algo que decir? Pues sí. Yo, Celia. Sí, hermana. Pues sí, fíjese que tiene toda la razón y la palabra de Dios pues es palabra de Dios, palabra sabia, palabra Amén. sabia. Entonces sí, Claro. cuando uno ya conoce del Señor, uno tiene que dejar todas estas cosas, sobre todo también no mentir. Hace poquito estoy como la pastora Mirci, me siento mal con una de mis hermanas y le voy a pedir perdón, ¿verdad? Porque yo le mentí hace poquito, antier, le eché una mentira. Y me siento tan mal, o sea, el espíritu me dice, hey, ¿por qué mientes? O sea, de hecho no miento, pero a veces por no tener, como dijo la pastora, quizás problemas, se me salió, o sea, la mentira, ¿verdad? Y entonces, pues ahí me siento yo mal, ¿verdad? Entonces, y no es una mentira grande que diga usted que hay, que barbaridad, pero mentira ante Dios es mentira, o sea, es pecado. Muy chiquitita la mentirita, pero es pecado ante los ojos del Señor. Entonces, estar con mi hermana y pues a pedirle que me perdone, que me disculpe porque quiero estar tranquila de mi conciencia y más que nada ante Dios. Pero sí, como lo dice aquí la palabra, cuando en verdad conocemos al Señor, tenemos que andar como dice el Señor, andar en santidad, dejar todo lo malo, todo lo que a Él le ofende, todo, toda clase de pecado, ¿verdad? O sea, tiene uno que caminar recto, porque lo está diciendo. Más cuando uno lee la palabra, pues se lo dice a uno bien claro, o sea, palabra de Dios, palabra del Señor. Amén, amén, gloria al Señor. Pues entonces ahora continuamos con el versículo 15, o a menos que alguien más tenga algo que decir, o para continuar. Ok, entonces versículo 15 y 16 dicen, el 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Es algo más, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Aquí mismo lo está diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y pues aquí nos dice, ¿verdad? Precisamente que aprovechar bien el tiempo, dice que se refiere a sacarle partido a las oportunidades de servicio, ¿verdad? Que nosotros tenemos para el Señor, que cada uno de nosotros tiene asignada una determinada cantidad de tiempo en esta tierra. Pablo nos exhorta a usar este tiempo tanto como nos sea posible para el adelanto de los propósitos de Cristo en este mundo. Y cuando yo estaba leyendo eso, digo, ¿cuáles son esos posibles propósitos de Cristo? Digo yo, pues yo creo que le hablemos a otras personas del Señor. O sea, porque si aquí mismo nos dice que tenemos una determinada cantidad de tiempo en esta tierra, o sea, que debemos de aprovechar, como dice aquí el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, nosotros hemos escuchado a nuestros pastores que nos han dicho que Cristo ya viene, eso se ha escuchado desde hace mucho tiempo, y que Cristo ya viene, y entonces pues debemos de estar preparadas, ahora sí como dicen, como las 5 vírgenes, no las necias, sino las otras, las vírgenes prudentes, exactamente, sí es,
las 5 vírgenes prudentes y las insensatas. Debemos estar como las prudentes, ¿verdad? Con nuestro aceite, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, tener prendidos nuestros candelabros, ¿verdad? Y estar siempre en oración y leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Porque eso es bien, bien importante. Ahora, definitivamente estas palabras van a proporcionar una solemne advertencia. Los cristianos deberían ser sabios y prudentes en todo, incluso en la utilización del tiempo, que no es neutral. Si no lo invertimos en lo bueno, puede utilizarse también para el mal. Eso está en Salmo 90. Ahora, en el versículo 18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Entonces aquí el autor me dice que vino, dice, la plenitud del Espíritu Santo depende de la respuesta de los creyentes a la gracia que se les ha dado para alcanzar y mantener la santificación. Es decir, no se puede estar embriagado con vino y al mismo tiempo ser lleno del Espíritu Santo, o sea, imposible. Pablo advierte a todos los creyentes acerca de las obras de la carne, que los que las hacen no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Como dice en Gálatas 5 del 19 al 21 y también en Efesios del 5 al 3 al 7. Además, los que practican tales cosas, como dice en Gálatas 5:21, no disfrutarán de la presencia permanente ni de la plenitud del Espíritu Santo. Es decir, la ausencia del fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5:22-23, indica que se carece de la plenitud del Espíritu. Ahora, también dice que veamos Hechos 8:21. Ahora, ser llenos del Espíritu. Ser llenos tiene el significado en griego de ser llenos repetidas veces. Los hijos de Dios deben ir renovándose, ¿verdad? Día con día, al experimentar constantemente la plenitud del Espíritu Santo. Los creyentes deben ser bautizados en el Espíritu Santo después de la conversión. Eso está en Hechos 1:5 y 2:4. Pero también deben ser llenos del Espíritu repetidas veces para la adoración, el servicio y el testimonio. Eso está en Hechos 4:31 al 33. Número 2, el Espíritu Santo llena a los creyentes de continuo cuando mantiene la fe viva en Jesucristo. Esto está en Gálatas 3:5. Están llenos de la palabra de Dios. Estar llenos de la palabra de Dios, eso está en Colosenses 3:16. Orar, dar gracias y cantar al Señor, ¿verdad? Servir a los demás y hacer lo que desea el Espíritu de Dios con nosotros. El número 3 dice que a continuación se observan varios resultados de ser llenos del Espíritu. Número 1, hablarle a Dios con alegría, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, y someterse también, dar gracias y someterse unos a otros. Ahora, ¿alguien tiene algo que decir acerca de eso? No, hermana, va bien. ¿No? Ok. Aquí otro autor también me dice que los imperativos de Pablo contrastan las diferencias entre estar bajo la influencia del vino, que va a generar solamente disolución y conduce a cometer actos imprudentes, y lo otro que es seguir la dirección del Espíritu Santo, cuyo resultado es una vida de gozo. Los mandamientos son plurales, de modo que no se refieren simplemente a los individuos, sino a la comunidad colectiva de la fe. ¿Ok? Ahora, vamos con el versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí el versículo 19 dice que así es como nos debemos de hablar, ¿verdad? Dice, hablando entre vosotros, o sea, hablar entre nosotras, hablarnos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿verdad? Y aquí el autor me dice que cantando al Señor quiere decir que todas las canciones espirituales en la iglesia y en privado deben ante todo dirigirse a Dios como oraciones de alabanza o petición. Y esos son los salmos, ¿verdad? Son oraciones de alabanza, ¿verdad? Al Señor.
como está en el Salmo 43 y en el Salmo 77:6. Las canciones de alabanza o cualquier canción espiritual pueden ser una manifestación del Espíritu Santo. Las canciones, está en primera de Colosenses 14:15. Las canciones espirituales son para edificación, para enseñanza, para acción de gracias y para la oración, como nos dice Colosenses 3:16. Ahorita lo voy a leer. El cantar cristiano es una expresión de alegría y el objetivo de cantar himnos o canciones espirituales no es para entretenimiento ni para el engrandecimiento de ninguna persona, sino es para la adoración y alabanza a Dios. Ahora déjenme les leo Colosenses 3:16, que eso fue lo que me mostró. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Fíjese lo que dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, no a la otra persona, sino al Señor. Y cantar con salmos e himnos, y cánticos espirituales. Eso está en Colosenses 3:16, ¿ok? Ahora, nos quedamos en el 20, versículo 20, ¿ok? Dice, dando siempre gracias por todos al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Pues nos dice que la plenitud del Espíritu se demuestra en la comprensión espiritual, en la alabanza y el agradecimiento, que son constantes y completos. La iglesia que está llena del Espíritu Santo se caracteriza por la exaltación de Dios o a Dios y la acción de gracias a Él. Además, serán evidentes el dominio propio, la exhortación y la sumisión mutua, características opuestas a la grosería, a la altivez y a la agresividad. ¿Alguien tiene algo que decir antes de pasar a los siguientes versículos? Yo creo que es muy sencillo, ¿no? Alguien que está lleno del Espíritu Santo está agradecido con Dios siempre. Digo, somos humanos y también existe la queja, ¿no? Pero digo, en alguien que está la constante queja, digo, pues ahí creo que es más que se percibe, ¿no? Totalmente sí, claro. que definitivamente el Espíritu Santo no está ahí. Definitivamente. Demos gracias en todo al Señor para que el fruto, ¿no? Que el Espíritu Santo esté en nosotros. Amén. Y ser llenos del Espíritu Santo. Sí. Qué hermoso eso, ¿verdad? Aquí el autor precisamente me dice de eso, de ser llenos del Espíritu. Dice, cuando hablamos de ser llenos del Espíritu de Dios, esto no se refiere a que estemos esperando recibir algo más de Dios, puesto que somos morada del Espíritu. Claro que sí, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo Jesús como Salvador personal, estamos sellados por su Espíritu Santo y nuestro Señor nos dice, Cristo Jesús nos dice también que nosotros somos templos y moradas del Espíritu Santo, de manera plena desde el momento de nuestra salvación. Mejor dicho, ser llenos del Espíritu significa que vivimos en sometimiento a Dios, bajo su control, no bajo el de nosotros, sino vamos a vivir bajo el control del Señor. A medida que Él nos dirige y nos da indicaciones, nosotros vamos a responder a sus mandatos de inmediato y con obediencia. Y eso es algo bien importante cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Eso es muy cierto lo que acabo de leer, que dice que respondemos a sus mandatos de inmediato y sobre todo vamos a obedecerlo. Y eso es bien importante. ¿Alguien tiene algo que decir hasta aquí? Antes de entrar a los siguientes versículos que están bien interesantes. ¿Algo que quieran decir, hermanas? Sí, ya comenzamos. ¿Alguien quiere decir algo, perdón? No, sigue adelante. No, muy bueno. Ok. Bueno, ahora, ahí les va, muchachos, hermanas en Cristo, mis amadas. Ahora vamos a hablar del versículo 21 al 33, está hablando precisamente de que nosotros nos debemos dice, someteos los unos a los otros. Eso está bien bueno. Cuando lo estaba leyendo dije, bueno, pero es cierto. Voy a leer,
del versículo 21 al 24, porque aquí nos está hablando a nosotras las mujeres, especialmente las que somos casadas, que somos esposas. Ok, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, déjenme les digo lo que dice aquí el autor. Dice, versículo 21, someteos unos a otros. El sometimiento mutuo en Cristo es un principio espiritual general que debe aplicarse en primer lugar a la familia cristiana. La sumisión, la humildad, la amabilidad, la paciencia y la tolerancia deben caracterizar a cada miembro. La esposa debe someterse, o sea, quiere decir sujetarse con amor al liderazgo del esposo, que es la responsabilidad de él en la familia. Ahora, el esposo debe someterse a las necesidades de la esposa también con amor y abnegación. Los hijos deben someterse a la autoridad de los padres en obediencia. Eso lo vamos a ver después en Efesios 6, que nos va a traer la hermana Elisa muy pronto, el otro viernes. Y los padres deben someterse a las necesidades de sus hijos y criarlos en la instrucción del Señor. Ahora, dice, las casadas estén sujetas, ¿verdad? En el versículo 22. Dice, Dios da a la esposa la tarea de ayudar y someterse al esposo, y su obligación con el esposo incluye el amor, como vemos en Tito 2:4. El respeto, como está en Primera de Pedro 3, del 1 al 2, y es la ayuda idónea, ¿verdad? Y está en Génesis 2:18. La pureza, que es Tito 2:5 y Primera de Pedro 3:2, y también la esposa debe estar en sumisión, que está en Primera de Pedro 3:5. El desarrollo de un espíritu suave y apacible, eso está en Primera de Pedro 3:4, y el ser una buena madre, como está en Tito 2:4, y nosotros debemos de ser buenas amas de casa, como también está en Primera de Timoteo 2:15, 5:14 y Tito 2:5. Ahora, Dios considera el sometimiento de una mujer a su esposo como parte de su obediencia a Jesucristo, como al Señor, ¿verdad? Eso está en Gálatas 3:28. Ahora, en el versículo 23 donde dice, porque el marido es cabeza de la mujer, o que el marido como cabeza. Dios ha establecido la familia como el núcleo de la sociedad. Cada familia debe tener quien la dirija. Por eso, Dios ha asignado al esposo la responsabilidad de ser la cabeza de la esposa y de la familia. El esposo debe ejercer su dirección con amor, con amabilidad y consideración con su esposa y su familia. La responsabilidad que Dios le dio al esposo como cabeza de la mujer incluye, número 1, la provisión para las necesidades espirituales y domésticas de la familia. Número 2, el amor, la protección y el interés en su bienestar de la misma manera que Cristo ama a la iglesia. Y punto número 3, la honra, la comprensión, el aprecio y la consideración. Eso está en Colosenses 3:19 y Primera de Pedro 3:7. Número 4.4 es la absoluta fidelidad a la relación matrimonial. Esto está en Mateo 5, del 27 al 28. Y ahora aquí también nos dice que, permítame hermana, dice también que este versículo, en el versículo 21, donde dice que conecta lo que antecede con lo que sigue, desde el punto de vista gramatical dice que se desprende, pero sin embargo traducido,
Sí, versículo 22, las casadas estén sujetas. Dirige a las esposas a someterse a sus propios maridos. Aquí el rasgo distintivo es que la relación entre marido y mujer se compara con la de Cristo y la iglesia. En la lengua original, en el versículo 22, no lleva verbo, dice, pero el imperativo estén sujetas, eso, ¿verdad? Quiere decir que nosotros debemos de estar sujetas y sometidas, ¿verdad? A nuestros esposos. Ahora, Pablo se dirige en primer lugar a las esposas. Tienen que someterse voluntariamente a sus maridos. No debe haber ninguna coacción externa. La sumisión no supone que la mujer sea inferior en la unión marital, ya que va determinada por la locución que debemos hacerlo como al Señor. El sometimiento de las mujeres cristianas a sus esposos es un aspecto de su obediencia a Cristo. O sea, cuando nosotros obedecemos al esposo, hermanas, es como que estamos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, significa entregar los propios derechos y negarse a favor de otro. Es una imitación del ejemplo de Cristo, como dice Filipenses 2, del 5 al 8, y refleja la esencia del Evangelio, la sumisión. Esa sumisión distingue el estilo de vida de los cristianos. ¿Alguien quiere decir algo, hermanas, acerca de lo que acabo de leer? Yo lo que quería aclarar, si me permiten, es que la palabra dice, ¿verdad? Aquí cuando Pablo dice que la mujer se tiene que someter a su esposo en todo, pero ese en todo, él se está refiriendo a un matrimonio cristiano, yo entiendo, Sí, porque si es un esposo inmundo, o sea, que no está en el Señor, su vida es muy diferente y a lo mejor le está exigiendo cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, o sea, que tenemos que tener también cuidado con eso. Sí, nos sometemos a nuestros esposos siempre y cuando lo que nos estén pidiendo no esté en contra de la palabra de Dios. Amén, pastora, así es, exactamente. Definitivamente esto yo creo que sí, definitivamente nos está hablando a las parejas que somos cristianas, definitivamente. Exacto, sí, porque cuando no es... Sí, hermana. Quería comentar algo, hermanita, Claro, sobre de este no versículo, que Claro. nos sometamos a la voluntad de nuestros maridos, pero como dice la pastora Mirti, les está hablando como a un matrimonio cristiano. Mire, mi esposo y yo no conocíamos de Dios, pero cada quien tiene una conciencia. Y a veces, antes de conocer de Dios, nuestra conciencia, nos dejábamos llevar por nuestra conciencia. A veces los esposos no se hacen responsables, tienen vicios, llegan y golpean, y de pilón golpean a los hijos. Entonces, aunque uno quiera someterse a ellos están inmaduros. Y muchas veces tenemos nosotros que ser la cabeza de la familia. Muchas veces tenemos que cargar con lo que le pertenece al hombre, termina uno como esposo cargándolo. Y yo hasta ahora que conozco de Dios, ¿verdad? Digo, con razón, mi matrimonio con mi esposo no funcionó, porque ni él conocía de Dios, ni yo tampoco. Pero digo que a veces cuando no se conoce de Dios, nuestra propia conciencia nos va diciendo, por ejemplo, hacerle de comer a los hijos, tenerles que darles de comer, cubrir sus enfermedades por la conciencia, que pues es mi hijo, me duele verlo así, pero si mi esposo no me da, pues que se muera. No, uno actúa conforme a la conciencia cuando no se conoce de Dios, pero ya cuando se conoce de Dios, pues yo siento que a veces la carga puede ser más ligera, o no sé, ¿verdad? Era lo que quería comentar, ¿no?
No, está bien, hermana, está bien, sí, pero como dice la pastora Mirti, ¿verdad? Definitivamente, yo creo que esto más que nada nos está hablando a las parejas cristianas porque conocemos del Señor, tanto el esposo como la esposa conocemos, ¿verdad? Y pues hay de nosotros y hay de ellos si no cumplimos con lo que el Señor dice. Así es. Ahora, les voy a leer del versículo 25. Yo creo que hasta que se termina hasta el 33, porque ahora es al revés, ahora les va a hablar a los maridos. Por eso les quería leer los primeros del 21 al 24, porque eso nos estaba hablando a nota a las damas, a las mujeres, pero ahora a las esposas, pero ahora del 25 en adelante le va a hablar a los maridos. Así que bueno, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora déjenme les leo lo que dice aquí el autor. Dice, el marido es cabeza, dice, perdón, estoy en el 25, dice, Pablo trata ahora los deberes de los esposos. La sociedad del momento reconocía las obligaciones de las mujeres para con sus maridos, pero no necesariamente las de ellos, Como en Colosenses 3:19, Pablo exhorta a los maridos a amar a sus esposas, pero Efesios presenta el amor sacrificial de Cristo por la iglesia, para mostrar cómo debe amar el esposo a su mujer. Los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. El tiempo de la palabra griega traducida amad indica un sentimiento continuo. Es más que un afecto familiar o una pasión sexual. Es más bien una actitud voluntaria que conduce a preocuparse por el bienestar del otro. Un marido debería y debe amar a su esposa. Número 1, como Cristo amó a la iglesia. Número 2, como a su propio cuerpo. Y número 3, con un amor que trasciende cualquier otra relación humana. Ahora, en el versículo 26 y 27, donde dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Aquí dice que Pablo explica de un modo más completo el resultado de la expiación de Cristo para la iglesia. Hay más santidad y pureza. El propósito de su entrega por la iglesia es santificarla y purificarla. En el versículo 28, donde decía, los maridos deben amar a sus esposas como a Cristo, a la iglesia, tienen ellos que renunciar a sus derechos personales por el bien de ellas, o sea, de sus esposas. Es una imagen solemne del amor del pacto. Ahora, en el versículo 29 y 30 dice, el autor dice, a primera vista, Pablo parece haber descendido del supremo nivel del amor de Cristo al amor hacia uno mismo, cuando dice, nadie aborreció jamás a su propia carne. Sin embargo, les recuerda a las parejas cristianas su unidad, su relación de una sola carne. Por eso,
equiparar la obligación del marido de amar a su esposa como a su propio cuerpo es una guía sumamente útil. Su amor sacrificial es una expresión de la sagrada unión conyugal. El verdadero amor se hace evidente cuando los cónyuges tienen esta unidad espiritual, emocional y física. Ahora, aquí en el versículo 31 y 32, aquí Pablo apela a Génesis 2:24, la primera declaración de Dios en la Escritura respecto al matrimonio. El compromiso conyugal tiene una prioridad sobre cualquier otra relación humana. Ahora, una sola carne significa una unión estrecha, ¿verdad?, entre esposo y esposa. Santifica el criterio bíblico del pacto conyugal que debe ser heterosexual, o sea, hombre con mujer, y excluye la poligamia y el adulterio. Lo que fundamentalmente es una ordenanza divina se designa por misericordia y amor para la satisfacción y el deleite mutuo de la pareja cristiana. Y pues, hermanas, ahora sí, ya terminé